Nosotros los de la sana doctrina, muchas veces se nos meten cosas en que nos metemos en ella y no aclaramos los puntos. Entonces, voy a aclarar este punto porque es bueno tenerlo claro. Uno debe de hablar internamente acerca de la santidad del cuerpo para referirse a la ropa. Pero la palabra correcta es la santidad integral. La santidad integral. ¿Qué es la santidad integral? Espíritu, alma y cuerpo. Es la santidad integral. ¿Ya? Que uno debe ser santo en el espíritu, que es donde está donde llega el Espíritu Santo. Y de aquí, esta parte, esa parte, usted notará que lo que y uno por eso debe ser analizador del texto, porque aquí en 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz santifique por completo. Note usted que hasta ahí hay un punto y coma. Uno muchas veces no aprende bien la Biblia porque uno no analiza lo que le enseñan. Los puntos y comas es un punto de acentuación fuerte, muy fuerte, que no se para, sino que está diciendo que el párrafo va a dar una explicación y está acentuando algo fuerte. De ahí comienza con punto y coma y dice: y todo vuestro ser sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero note usted, dice aquí: y todo vuestro ser, hasta ahí, ya, hasta ahí. Si la Biblia, escúcheme bien lo que voy a decir para que lo aprenda. Si la Biblia no dijese y todo vuestro ser, o si dijese todo vuestro ser y no hablara de espíritu, alma y cuerpo, sino que esa parte hubiera sido borrada de la Biblia, el Espíritu Santo no hubiera dejado que fuera revelada y dijera: se ha guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo, al decir y todo vuestro ser, hubiera quedado incluido el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero se escribió para dar un detalle mucho más amplio de que la santidad es algo integral. ¿Está comprendiendo? Esta parte de la santidad es integral. ¿Por qué? Porque los gnósticos únicamente se quieren meter es con la parte interna. ¿Cuál es la parte interna tuya y mía? Mi alma y mi espíritu. Entonces, por eso los de la iglesia liberal enseñan que Dios nada más se fija en el corazón, como si fueran gnósticos, que únicamente se fijan en la parte espiritual y la parte material no la hizo Dios. Dios no tiene que ver con la parte material externa. ¿Acaso el cuerpo no es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no hizo el cuerpo? ¿Acaso Dios únicamente hizo lo de adentro y no hizo lo de afuera? Entonces fíjense ustedes que por eso es que si una persona no es lleno del Espíritu Santo o no ha tenido un encuentro real con el Señor, esa persona, la vestidura va a ser un problema. Cambiar de comportamiento va a ser un problema. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en el espíritu de la persona. ¿Sí me está entendiendo? El Espíritu Santo de Dios no está en el espíritu de la persona, que es lo que inmediatamente cambia.
una mujer, un hombre al que el Espíritu Santo llegue inmediatamente al espíritu en su cuerpo, esa persona no va a tener problemas con los vicios, con los comportamientos, pero mientras esta persona, el Espíritu Santo, no llega a su espíritu para ir cambiando su alma y su cuerpo, esa persona va a ser rebelde en sus pensamientos, va a ser rebelde en su manera de vestir, porque el Espíritu Santo no está en su espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Una persona puede cambiar al día siguiente de haber entrado el Espíritu Santo en su cuerpo. Al día siguiente puede cambiar inmediatamente todo y decir, voy a quemar esto, voy a dejar esto, me voy a apartar esto, porque el Espíritu Santo está en su... No es él, es el Espíritu Santo que ha producido un efecto en el alma, porque la conversión no es procesal, la conversión es instantánea. Los que son procesales es la rebeldía, lo que es procesal es la falta de comportamiento, que muchas veces uno le está enseñando la palabra y el alma no se convierte para que el cuerpo reciba el cambio, porque como aquí es donde están los pensamientos y aquí están las emociones y aquí está la rebeldía y aquí está el rechazo en el alma, entonces yo no lo acepto, por eso mi cuerpo no vive en santidad como debería. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí. Entonces, estas cosas son profundas y estas cosas usted se las debe de grabar. ¿Por qué nosotros hablamos de la santidad? Esto no es un mito, esta no es exigencia del pastor, ni es una enseñanza que tradicionalmente la tenemos, de que las mujeres y los hombres nos debemos vestir decentemente. Esto no es una tradición de la iglesia evangélica, esto no es un costumbrismo, esto es algo que la Biblia lo enseña y lo habla. De la santidad es integral. Amén. Porque no, usted no me tiene que creer a mí que debe cambiar de manera de vestir porque yo se lo esté exigiendo. Yo no estoy diciendo cualquiera puede venir aquí en mocho y a mí no me va a molestar. Cualquiera puede venir aquí con una falda apretada y torero. A mí eso no me molesta. El problema no es mío, el problema es suyo, porque si usted se muere en ese estado y no reconoce, es porque usted desde adentro no ha tenido el cambio con el Señor, no ha tenido un encuentro. Yo perfectamente me doy cuenta que usted no ha nacido de nuevo, usted es una persona que tiene un conocimiento bíblico, pero el Espíritu Santo no está en su espíritu. Usted no ha cambiado. Usted es un remedio de cristiana, pero no es un cristiano, aparenta, pero no es. Amén. Por eso es que aquí se tiene que... A veces yo entiendo perfectamente que ustedes a veces se sientan molestos conmigo y lo entiendo, pero no me da ni esto que ustedes se sientan sentidos conmigo para nada, porque es que eso es lo que enseña la Biblia. Y si algún día alguien me dice, pastor, yo me voy porque usted habla muy duro, usted lo ofende a uno, pues váyase. Pero yo no lo estoy echando, lo que estoy diciendo es que esto es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia. Yo no puedo dejar de decir nunca eso, porque esto a mí el Señor me lo va a demandar. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque hoy tuve un diálogo con un hermano y le estaba explicando estas cosas y él se quedaba asombrado y decía, tú no puedes vivir todo el tiempo jugando al evangélico. ¿Cuándo es que tú te vas a cambiar? Porque uno no puede seguirse, ni Dios lo quiere, lo sorprende la muerte y se muere. Y después allá en el infierno va a decir, pero tanto tiempo que yo asistí a la iglesia en el cerro y hoy estoy aquí en el infierno, es que nunca te arrepentiste de verdad, nunca te convertiste, nunca tuviste un encuentro con el Señor, te dolía dejar los vicios mundanos, los comportamientos mundanos. ¿Cómo es que a mí se me va a pegar un dicho mundano? Ajá, entonces, ¿qué clase de...? Vea, yo viví en San Juan, Guajira, viví muchos años en San Juan del Cesar, Guajira, y usted a mí no me voy hablando guajiro. Yo tengo unas mezclas porque he andado por muchas partes de la costa, pero usted a mí no me ve una acentuación guajira. Me dice, tú pareces del valle, pareces de un sitio, porque yo hablo de como sea, pero a mí no tiene que dárseme pegando y que, oish, hola, anda pues yo voy a andar hablando yo de guajiro, yo no soy guajiro. Ya de eso. Entonces, ¿cómo a mí se me va a pegar como una amiga y que sisa? Se me va a pegar una expresión de esta. Cizalla. ¿Ah? Cizalla. ¡Hombre! ¡Hey, cole! Ve, a mí me provoca, vea, sinceramente, Dios me perdone, me provocar una patada a un cristiano o algo así.
Y hubo un hermano que no se aguantó y le pegó una patada a un hermano. Por una expresión de esa que le pegó una patada por la nalga. Porque estas son cosas que yo no puedo soportar. Yo eso, sinceramente, como a mí se... yo no puedo. Son cosas que uno no puede. ¿Acaso es que uno es imán? Pero pregúntale si a alguno se le pegan. Claro, la Biblia dice claramente que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan. ¿Y cuántas mundanas han sacado evangélicos de las iglesias y se los han llevado a beber roncaña? ¿Cuántos evangélicos han traído a las mujeres a que se conviertan para siendo mundanas? No pasa eso. Casi siempre se los llevan para el mundo. O se las llevan o se los llevan. Estas cosas en unas iglesias, ustedes porque están acostumbrados a oírme hablar a mí de esta manera y de pronto algunos no se sentirán ofendidos. Bueno, y si se siente sentido hoy, pídale perdón al Señor, arrepiéntase porque a mí no me duele. A mí no me duele, ni estoy mal, ni me siento mal con esto. Usted arrepiéntase y pídale perdón a Dios porque yo no estoy mal. Y esta noche voy a dormir tranquilo y voy a orar. Amén. Parece que hay palabras que para nosotros pueden ser normales, pueden ser comunes, pueden no ser vulgares, pero en el vocabulario del cristiano no se oye feo. Uno tiene que cambiar eso. ¿Cómo yo voy a decir algo que en mi vocabulario en léxico suena mal? No puedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí mi alma tiene un problema, porque mi alma es la parte emocional. Mi alma es la parte con la que yo pienso. Mi alma es la que se somete. Y el alma se convierte por la palabra. El alma se convierte por la palabra. Eso que no es que el alma tenga un nuevo nacimiento en el sentido que lo tenemos en el espíritu, sino que el alma va sufriendo una transformación de conversión. Eso lo dicen los salmos. Porque una alma de una persona, si aún se le salen cosas, es porque emocionalmente sus pensamientos no están ajustados a esto aquí, no están ajustados. Y esas son cosas que hay que tomarlas en serio, hermanos y hermanas. Estas cosas hay que tomarlas en serio. Porque aquí nos estamos enseñando cosas que no le deje clara su vida para que usted sea salvo o sea salvo. Porque yo le digo algo, yo no quiero es que obligarle a un cambio, eso sí no quiero, sino que usted tenga claro que usted tiene que cambiar. Si usted no ha nacido de nuevo, yo le digo al Señor, Señor, no he nacido de nuevo. Reconozco, no me siento siendo evangélica, siento que mi espíritu no es nuevo. Arrepiéntase de verdad, yo del Señor. La Biblia dice que si nosotros siendo buenos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cómo Dios no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiere? Y le estoy diciendo que en este sentido no es para el nuevo nacimiento, sino para los dones y para las transformaciones. Pero aún en esa parte puede caber que si yo no he tenido un encuentro real con el Señor, Él produzca el cambio a mí, porque yo vengo aquí a la iglesia es a salvarme. Usted, Rafa, viene a la iglesia para salvarse porque usted está en el cielo. Simona, Antonio y todos venimos aquí es porque un día queremos estar en el cielo. Amén. Todos queremos salvarnos, y yo sé que usted no viene con la intención de venir a payasear acá y de venir a jugar y de venir a perder su tiempo aquí y de venirme a escuchar mi culto que yo le estoy diciendo y salir apaleado como quiera sentirse usted para venir a perder su tiempo. No, usted viene aquí porque usted quiere salvarse. Yo vengo aquí porque yo quiero que usted se salve. Yo vengo aquí porque también quiero salvarme.
Yo quiero estar en el cielo. Yo no quiero estar en el infierno. Dios mío, acordándome tanto que me decían en la tierra. Tanto, Dios mío, que me enseñaban la palabra. Y yo aquí en el infierno, perdido, sin oportunidad, Dios mío. Y cuando salgo, nunca, porque esto es por los siglos, esto es por la eternidad. El alma está preparada para resistir todo ese calor de 1300, 2000, 3000 grados centígrados Fahrenheit. El alma está preparada para resistir toda esa cantidad de candela y de ahí pasará al lago de fuego. ¿Usted cree que eso no me debe ser una causal en mi vida para yo tener temor y apartarme del pecado y dejar de ser sinvergüenza? Yo tengo que apartarme del pecado porque yo sé que lo que viene es candela. Esto es algo serio. Y ahí nadie va a estar conmigo. Ahí no va a estar mi papá, ni mi mamá, ni mi mamita, ni mi novio, ni mi esposo, ni nada. Él no me va a salvar ni nada. Eso va a estar por otro lado llevando candela también si no se ha arrepentido. Esto es algo muy en serio. La palabra de Dios no está escrita para que uno se la ponga de ruana, sino para que uno la viva. Porque hay gente que aquí casi no viene. No, a mí me gusta, el pastor David explica bonita la palabra, pero cuando comienza a dar estas cosas ahí ya me cae como, mejor dicho, como un cólico, como una tortura. Claro, tiene que incomodarle. Amén. Espero que esta partecita de la santidad integral le haya quedado clara. Yo creo que esto le va a quedar en el recuerdo, en el alma y en el espíritu y en el corazón y entre pecho y espalda. Amén. David, por eso es que hay hermanos que les gusta la enseñanza, pero no cuando les toca la aplicación de la enseñanza. Entonces se van de la iglesia deseando seguir aprendiendo, pero se fueron porque no les gustaba cuando la palabra se les tocaba aplicársela. Ahí sí torcía la puerta raro. Entonces quieren seguir escuchando la enseñanza. O sea, Quieren seguir creciendo. porque uno no lo deja seguir escuchando la enseñanza. Claro, quieren seguirse edificando, pero a su manera, y aquí hay unas condiciones. Este discipulado, ¿por qué? Para que eres cristiano, es un discipulado muy bueno. Pero si que la palabra también nos dice, hay cosas que le dicen a uno, pero siempre hay una condición. Entonces, el apóstol Pablo va a hablar ahora de las consecuencias del pecado. Hemos hablado del pecado, de dónde se originó. Hemos hablado de lo terrible que es estar en pecado, pero ahora viene de las consecuencias. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecados están, tiempo presente. Y el 6:23 que dice, Porque la paga del pecado es muerte. porque la paga del pecado es muerte. Mas la ley del Señor y Cristo Jesús. Están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. O sea, estas son consecuencias directas. Romanos 6:1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Imagínense, dice, en ninguna manera. Es decir, que una persona que esté en pecado, si se muere en él y no es consciente de eso y no se arrepiente, se pierde. A veces hay gente que agoniza y cosas y Dios tiene misericordia muchas veces. Los pone en UCI para que haga una reflexión y le pida tanto perdón al Señor por las cosas y Dios nos ayude porque somos seres humanos. Porque nos toca cada día tratar de ser mejores. Pero la consecuencia del pecado es gravísima. Un verdadero cristiano, una vez convertido, se alejará definitivamente del pecado. Definitivamente se alejará del pecado. Se alejará. ¿Cuándo? Cuando nace de nuevo, esa persona se alejará definitivamente. Y esa es algo que la persona lo toma muy en serio.
Una persona que no se aleje definitivamente del pecado no es cristiano de verdad, no es un cristiano verdadero, es un cristiano a medias. Y usted sabe el concepto de a medias. Un cristiano verdadero, se alejará definitivamente del pecado. Ese es el cristiano que está vaya y venga, así ya no es un verdadero cristiano. No es un verdadero cristiano. Es un peligro. ¿Por qué? Porque si la persona conoce al Señor y sigue en el pecado, mire lo que dice Romano en el 6. Hay un texto donde habla, es el 6:14. Si un cristiano ha tenido un encuentro real con el Señor, mire lo que dice Romanos 6:14. ¿Qué dice Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no se enseñoreará. ¿Qué es enseñorearse algo de nosotros? Empoderarse, que nos domina, que nos llega por la nariz. Dice, el pecado no se enseñoreará. Por eso, una de las palabras con las que Dios Padre le cerró la boca a Caín y le dijo, porque él quiso justificar el pecado, y Dios le dijo, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y tú eres quien decide si lo toma o lo deja. Es la misma palabra esta de Romanos. Es decir, el pecado llega a mi vida y soy yo el que decido si me domina o no me domina. Una persona que va a fornicar, que va a adulterar, que va a robar, él llega y ya se voy a coger esto por aquí, mete la mano y pa, le dan el leñazo. No, él primero piensa. Él piensa, ¿verdad? Él llega y piensa. Mire, yo estaba como de aquí donde está el negro. Estaba yo allá así parado, yo estaba parado y no así. Porque como yo era uno en el mercado de los que estaba pendiente de muchos cruces, y vi cuando uno que precisamente, no lo voy a nombrar por malo, le decían el Sisa. Era un tipo alto así, él era alzador de peces, y él siempre andaba con unas camisillas y le decían el Sisa, y él andaba así. Y un pechón así, ni Pepe Cortisona. Y a él lo mataron con un tiro de escopeta. Y ese muchacho, ¿cómo nos hicimos amigos nosotros? Porque yo estaba allá parado y él pasó en un estante y se robó un litro de aceite y lo llevaba así. Y yo desde allá lo pillé y me señaló de allá atrás, nos cruzamos la mirada y él sabe que yo lo vi. Y después a los días se dio la vuelta y nos encontramos. Me dijo, no hemos visto nada, de verdad, no te preocupes. En el camino andamos y alrededor somos, le dijo. Después nos hicimos amigos y después fuimos llavería. Entonces, pero fíjese usted lo que es uno muchas veces tener ese tipo de alianza. Entonces, uno, si definitivamente uno, en verdad, tiene un encuentro real con el Señor, uno se alejará del pecado. Por eso, cuando aquí el 14
el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay un texto que dice que con Moisés vino la ley, pero Jesús trajo la gracia. Y por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no los dominará. Y el pecado antes que vaya a hacer algo en mi vida y en tu vida, antes que Él va a tocar, me va a tocar a mí, te va a tocar a ti, antes que vaya a ser instrumento de Él. Antes, por eso el texto antes dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, que cuando el pecado se enseñorea en ti y en mí, es porque yo he presentado mis miembros, he dado cabida en mi vista, he dado cabida en mis pensamientos, me he dado cabida en todo mi ser para que el pecado llegue a mí. Cuando el pecado llegue a mí, una vez enseñoreado en mi vida, ya yo no tengo reversa, ya me ha dominado. Y cuando uno es dominado por el pecado, uno muchas veces llorando porque yo fui de esos. Yo muchas veces pecando, casi llorando, pecando, porque yo tuve muchos pecados y hice muchas cosas. Yo muchas veces lloraba pecando, sabiendo que si me daba un infarto en esos momentos y me moría, me perdía. Y eso me causaba un dolor espantoso. Porque yo sabía, tenía conocimiento, claro, escúcheme bien, que yo viví también y yo viví teniendo conocimiento bíblico pecado. Yo sabía que si me moría en esos momentos me perdía, porque estaba consciente de que estaba pecando, pero no me podía detener porque el pecado se había enseñoreado de mí. Lo peor que puede hacer una persona es dejar que el pecado lo domine, porque si el pecado lo domina, usted es esclavo. Usted puede tener todo el conocimiento, pero ya la consecuencia del pecado está en tu vida y se ha enseñoreado y te ha dominado y no te puedes detener, aunque sepa que si en el momento, ni Dios lo quiera, te llegas a morir, te pierdes, no te detienes porque el pecado te ha esclavizado. Esa es la consecuencia gravísima. Y yo viví eso. Me acuerdo tanto. Hay cosas que no las puedo. No se puede andar jugando con Él. Yo antes decía, yo puedo ver una mujer desnuda y me paro al frente. En mi pensamiento decía, yo puedo ver una mujer y me paro al frente y no la codicio, la miro y no la codicio, la puedo mirar de cabeza a pie. Pero un día el Señor me hizo entender que José vio y huyó y dejó la ropa en la mano de la mujer de Potifar, porque él se le despertó sus sensaciones, se despertó y él estuvo a punto de caer, y antes de caer mejor le dejó la ropa y se fue, porque a José se le despertó todo. Entonces me di cuenta que el que esté firme, mire que no caiga, y que uno, eso es tentar a Dios cuando uno se pone en eso. Y yo, eso decía, yo soy capaz de resistir eso. Uno cree que puede hacerlo, pero uno no sabe si en el momento la carne le domine. ¿Sabe? Porque hay cosas, yo he visto escenas que las he visto y no me despiertan, he visto escenas que como hombre, a cualquier carnal, a cualquier lleno de lujuria, a cualquier lleno de cosas lo despierta. Yo no, yo he visto nalgas, he visto cosas que son para que despierte emocionalmente al hombre, para que sexualmente se active. Yo muchas cosas las he soportado y le he dado órdenes a mi mente que me detenga. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En Bogotá yo me llevé la sorpresa de una de esas mujeres con esos velos, con las tetas paradas, peladas en la calle. Y con ese frío. Y llevan unos velos, Una salida transparente. como unos baby doll, como si fueran a dormir. Y uno pasa y mira y uno mira. Ahí en la calle normal. Y un día me llamó y me paré y le hablé. El Señor parado al frente. Y ahí es donde uno tiene que tener la mente de Cristo.
Y todas sus emociones sexuales también de Cristo, porque ahí, mientras está aquí con la mente, el resto se está despertando. Y ahí es donde uno tiene que estar con la mente concentrada en eso, y el pecado no se enseñará. Y ahí es donde uno tiene que tener, y ahí es donde también con respecto a la mujer, porque a la mujer cuando le habla en el oído, a la mujer de pronto le enamoran y le dicen, ay niña, qué nalgas tiene, o qué pecho, qué ojo, qué nariz, qué oreja, qué cachete, qué verruga. Pero cuando le hablan al oído es otra cosa. Cuando le hablan al oído palabras dulces es otra cosa. Ahí es donde le mueve el piso. Ahí, si una mujer de verdad, sensorialmente, nunca ha escuchado palabras que el diablo se le haya dicho y que nunca se le ha dicho el esposo, ese día a esa mujer se le mueve el piso y aterriza en una cama ajena. ¿Por qué? Porque son mujeres que no están ahí cristianas. Estoy hablando de cristianas. Sí, porque esto pasa, porque eso no es que el hombre es débil, no, la mujer también. Lo mismo. Problemas matrimoniales. Por supuesto, porque el enemigo, él estudia y él no le va a decir lo que normalmente le dice el marido. Él le va a decir otra cosa que ella quiere escuchar, que anhela. Y se la va a decir con las palabras más dulces y más tiernas y más mantequilludas y más suaves que una piel de gato. Entonces, ese es el problema. Ahí es donde el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y ahí es donde tienen que estar preparados. ¿Cuántas aterrizadas no han habido de eso? Bastante, bastante. Y la consecuencia del pecado es gravísima. Por eso es que uno nunca puede ser neutral. Uno nunca puede ser neutral. Uno nunca puede ser neutral. Un carro cuando está neutral se puede ir a un abismo. Mire, cosa increíble. Yo eso no lo entendía. Pero una moto, un carro cuando está en primera, el cambio detiene porque debe de estar definido. El carro, el vehículo debe estar definido. Si yo dejo la moto ahí, ¿verdad? Ella se puede ir, pero si está en primera no se va porque el cambio la detiene. Porque tiene que estar definido. Uno todo el tiempo de la vida en esta tierra tiene que estar definido por Cristo. Yo todo el tiempo de mi vida y usted todo el tiempo de su vida tiene que amar a Dios. Todo el tiempo usted tiene que amar a Dios. Usted no puede andar con dos decisiones. No, hoy no quiero ser evangélico, mañana sí. No, Señor. Usted tiene que estar definido. Ahora, esta tergiversación del texto que está aquí en el 6, el apóstol acaba con esta tergiversación cuando dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es claro lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo una persona se salva viviendo en pecado? ¿Cómo se salva? Eso es una locura. Esa palabra le llaman antinominia. Antinominia se llama esa palabra. ¿Qué significa esta palabra antidominia? Que hay una contradicción con el significado central de ella, que muestran que la persona sí puede ser salvo. Porque en las iglesias lo que atacan es la fornicación. No, si la persona no está casada se pierde. Y si es mentiroso, no se pierde. Ahí está. Si es calumniador, no se pierde. Uno tiene que arrepentirse de ser chismoso, de ser calumniador, de ser envidioso. Porque piensan que nada más el que se va a perder es el fornicario, el adúltero. Porque esos son los dos pecados de los que la iglesia habla. Oiga, ¿cuántas personas no se han matado? Vean mujeres que se han levantado a trompar por quién. Por calumnia se han matado gente. Por calumnia han puesto preso a la gente. Por calumnia. Y eso no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? O decir que fulano me violó y es mentira y linchan al hombre ahí. ¿Lo linchan? ¿Ah? Vean la calumnia. Hubo un señor que le tenía rabia a un perro y dijo: tiene más de rabia, y lo mataron. No era una calumnia. Y mataron al perro. Y
¿Y el perro inocente? No tenía mal de rabia, sino que Dios tiene mal de rabia y la gente lo siguió y lo mató. Así pasa, sí. Calumnia, pobre perro. Entonces uno ve varios grupos. Por ejemplo, Primera de Corintios 6, de 9 al 12. Ahorita vamos a mirar esos grupos para que nos demos cuenta la tergiversación de las cosas y cómo se aclara esto. Tito 3:5. Apocalipsis 21:8. Estos tres grupos de los que habla ahí la Biblia son grupos que hablan profundamente de que si nosotros no nos apartamos de esas cosas, nos condenamos. ¿Y cuáles son los pecados que más atacan en la iglesia? Sí, las personas se deben casar. Los hombres y las mujeres se deben casar porque es un pecado de fornicación, un pecado grave. Pero esos no son los más graves. Pero de qué es lo que... No, vamos a casarte para que te bautices. Ay, si es calumniador, no necesita arrepentirse de eso. Y si es mala paga, y si es pícaro, no necesita arrepentirse de eso. Entonces no, vamos a bautizar a este pícaro. No, ya se casaron, ya arreglaron su vida, vamos a bautizarlo. Ay, no es mala paga. Es desobediente, es rebelde, es embustero, embustera. Entonces, claro que necesita arrepentir. Entonces, yo como pastor ya nada más porque se casen, ya los voy a bautizar. No, Señor. Yo tengo que mirar otros aspectos de los que habla la Biblia. Y miremos el primer grupo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, aquí habla de los injustos. Estos no entrarán en el cielo. Fíjese usted. Esto es un grupo. ¿Quiénes son los injustos? Los injustos. Hay una serie. Podríamos nombrar en la injusticia una cantidad de cosas y por eso dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta para aclarar. Dice, no es rey y dice, ni los fornicarios, aquí de una vez en primera plana. Pero también dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire, ni los ladrones, ni los ávaros. Y esta de los ávaros, ay, que se abundan en las iglesias los ávaros. Bastante que abundan. Bastante que abundan los ávaros. No le quieren dar nada a uno. Dice, los ávaros. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire este grupo. Fíjense por dónde vamos. Cómo el apóstol Pablo acaba con ese concepto de la gente, porque la gente nada más mira los dos grupos, es de los adúlteros y de los fornicarios. Y dice, esto eras alguno, ya más habéis sido ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos al otro grupo que está en Tito. ¿Qué dice? ¿Quién dijo por ahí amén? Entonces, los 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia y de nosotros mismos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que hizo en nosotros, lo que éramos, cómo el Señor nos regeneró. Vamos al otro, Santiago. Digo a Santiago
Pero los cobardes e incrédulos, mira otro grupo. En la iglesia hay cobardes y hay incrédulos. ¿Ustedes qué dicen? Amén. ¿Mm? Mire, hay gente que está en el infierno por cobarde, hombres y mujeres. Y por cobarde en el sentido de que no son valientes, de dejar al marido o a la mujer en mentira. Mire, Ananías y Zafira. Ananías fue el primero que paró la joireña cuando llegó y echó mentira al apóstol Pedro. Y después llegó Zafira. Zafira llegó de último y Zafira hubiera podido decir cuando el apóstol Pedro le dijo, convenieron en vender con Ananías en esto y esto. Ella pudiera haber dicho, sí, convenimos, pero no estoy de acuerdo con eso. La verdad es que la vendimos en esto y yo me arrepiento, Pastor Pedro. Yo me arrepiento de haber hecho eso con Ananías. Zafira se hubiera salvado. Pero cuando el apóstol Pedro le preguntó qué dijo, sí, convenimos en eso. Mira, acabamos de sacar al marido tuyo que acaba de morir por mentiroso. Ahora tú también vas a sacar el puño, ese murió. 2 se murieron ahí enseguida. Eso fue caer en el infierno por mentira. Por mentira y por cobarde, porque ella en esos momentos se hubiera parado frente y hubiera denunciado a su esposo. Ya no había podido hacer nada a ella, porque ya estaba muerto, pero ella se hubiera podido salvar. Pero los cobardes e incrédulos, Tomás representa a la gente que no cree que Dios hace cosas grandes. Porque cuando murió Lázaro, él fue uno de los que dijo, vamos para que muramos también con él. Usted no ha leído ese pasaje, eso lo dijo Tomás. Y después, cuando apareció el Señor, lo casó que no tuviera él, sino que estuviera por allá comprando bollo, y se apareció ese domingo. Y cuando llegó él, el Señor, Tomás no estaba y se apareció el otro. Y dijo, si no meto los dedos en la llaga, no creeré. Segunda vez. Pero ¿qué quiere decir ese pastor que dijo, vayamos, muramos por él? O sea, vamos a sufrir, vamos a morir allá también. Él no creía, él no creía en nada. Dijo, aquí se va a formar la moñona, ya no va a caer el espíritu de la muerte a todo el mundo. Él no tenía fe, ese hombre era incrédulo, pero terrible a morir. Ya está, hay gente en la iglesia que no cree, que no tiene fe. La fe de todos en las iglesias no es la misma, hay unos que creen más que otros. También dice los abominables y los homicidas. Estos abominables y homicidas ya usted sabe cuáles son. Dice que el que aborrece a su hermano es homicida. No es el que anda por ahí trabajando con esta gente, sino el que aborrece a su hermano es homicida. Como que dice, que lo ama a su hermano. Espiritual. A ver, también los fornicarios y los hechiceros. Tremendo grupo eso, que esto es puro grupo. Los fornicarios y los hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Impresionante. Entonces fíjese usted el cuidado que uno debe tener. Entonces, uno, en esta tierra, aquí hay 2 amos y señores en esta tierra. Está Jesús y está Satanás. La Biblia lo dice claramente, que el mundo entero está bajo el maligno. Y uno ve claramente esos 2 amos y señores en la tierra. Uno los ve. Cómo es el dominio, cómo es el asunto, cómo es la cosa. Y uno ve claramente la manifestación. Si yo me le pusiera a dar detalles, me demoraría dándole detalles acerca de la diferencia, acerca de esas 2 manifestaciones, de esos 2 amos y señores. Pero cada uno de estos exige un pago de moneda.
Satanás lleva a la muerte y al infierno. Y el Señor da salvación y da vida eterna. En Efesios 2:7 dice que la salvación es un regalo, es una dádiva. Eso dice el Señor. Por eso es que cuando el pecado ha tomado control en una persona, se ha enseñoreado de él. Yerli, recuéstate de Yulesi. El pecado, cuando se domina, cuando se enseñorea de uno, ya uno queda amanecer y queda esclavo. Entonces, ¿quién es el amo y señor de uno? Y ahí es donde uno no se atreve a decir estas cosas porque de pronto ofende al hermano, ofende al hermano. Pero si uno no está andando en el Señor y no está obedeciendo ni guardando su palabra, ¿quién es el amo de uno? Eso es claro. Si no es que en las iglesias no se atreven a decir estas confrontaciones. Pero uno debe de ser, sin ser neutral, porque si usted es neutral, usted no está definido y los neutrales perecerán. Pero uno debe de estar definido. Por eso usted ve que se encuentra un delincuente, se encuentra un guerrillero, se encuentra un marxista y ellos una vez dicen las cosas de frente.